Declaro que el contenido mostrado en el vídeo no es de mi propiedad ni de mi autoría. La publicación de este material se realiza únicamente con fines de entretenimiento y como parte de un pasatiempo personal, sin intención de atribuirme su autoría ni de obtener beneficios económicos. Si el contenido infringe derechos de autor o normas comunitarias, estoy dispuesto a eliminarlo a solicitud de los respectivos propietarios o autoridades competentes. Consecuencias de una ingeniosa mente. Por Ángel Blanco de Aulalón. ¿Qué pasaría si Harry se diera cuenta de su bajo rendimiento antes de su tercer año? Y decidiera tomar sus estudios más en serio. ¿Qué pasaría si fuera más observador? Y también decidiera averiguar cómo llegó Hermione a tomar todas las clases ofrecidas. ¿Qué pasaría si tomaba las cosas en sus propias manos por una vez y no se metiera tanto? La respuesta: un mago despierta su verdadero potencial. Estado completo. Publicado 8 de septiembre de 2013. Actualizado 22 de septiembre de 2013. Palabras 14.977. Capítulos 3. Calificación: ficción Kai, idioma inglés, género aventura, personajes Harry P. Reseñas 571, Faves 3,535, seguidores 1,879. Fuente original: http://www.fanfiction.net/9670280/1/cansequences-1. Angenious Mind. Exportado con la ayuda de ficja.net. El conocimiento es poder, la realización. Hola, esta es una pequeña historia que pensé hace algún tiempo y he terminado ahora. Publicaré un capítulo durante los próximos fines de semana cada uno. Este es el prólogo. La historia tiene lugar alrededor del tercer libro y aquí Harry es un poco más inteligente y más observador de lo que se muestra en El prisionero de Azkaban. También usa su lado Slytherin más que en los libros. Descargo de responsabilidad de toda la historia, como siempre, no poseo nada del universo de Harry Potter, solo la idea de esta historia. Espero que te guste. El conocimiento es poder, la realización. Habían pasado 2 semanas de sus vacaciones de verano y Harry estaba pensando mucho en sus últimos 2 años en Hogwarts. Muchas cosas le hicieron preguntarse qué había estado pensando en ese momento. Antes de haber comenzado en Hogwarts, nunca había hecho las cosas sin un plan. Había aprendido por las malas que si lo hacía, sus familiares lo castigarían. Llamar la atención hacia ti mismo te hizo daño. Así que había aprendido a prepararse. Claro que se había metido en muchas situaciones difíciles, pero nadie había podido culparlo por nada. Si bien su tía y su tío siempre lo culparon por todo lo que sucedía un poco fuera de lo normal, nunca supieron las cosas que realmente hizo. Harry no era un niño totalmente desnutrido porque había encontrado formas de obtener un poco de comida además de lo que le permitían tener. No había forma de que tía Petunia se diera cuenta si había un poco menos de comida que antes. Con el tío Vernon y Dudley yendo regularmente a la nevera para comprar un pequeño refrigerio. Además de eso, muchos jardines alrededor del vecindario tenían arbustos de bayas y algunos incluso árboles que daban frutas como manzanas o ciruelas. Unos pocos que faltan nunca fueron notados por nadie, especialmente no de los grandes en el jardín de la SRA. Taylor tenía más de 80 años y los viejos árboles frutales rebosaban de manzanas, cerezas, peras y ciruelas cada temporada. Como era un poco sorda, no escuchaba los chismes del vecindario y permitía que Harry comiera tantas frutas como quisiera si le ayudaba con la cosecha. Por supuesto que Harry había accedido encantado ya que resolvía la mayoría de sus problemas con la comida. Ella también le mostró cómo hervir las frutas para su conservación. Harry pronto descubrió que si ayudaba un poco en la casa de ella, principalmente en su jardín, obtenía algunas de las frutas como golosinas. Así que Harry se había vuelto experto en obtener suficiente comida para sobrevivir. El verano pasado había sido un problema porque había estado encarcelado en su habitación, pero incluso si los Dursley pensaban en encerrarlo de nuevo, les había pedido a los gemelos que le enseñaran a forzar cerraduras al estilo Muggle. De ninguna manera continuaría como el verano pasado. También se las había arreglado para traer algunos de sus libros escolares aquí mientras los Dursley mostraban su auto nuevo a los vecinos. Lo que nadie, ni siquiera Ron y Hermione, sabían era que Harry había considerado mucho sus asignaturas optativas. El consejo de Percy de ceñirse a sus puntos fuertes e intereses había sido el mejor, por sorprendente que fuera. Harry había regresado y le había preguntado al chico mayor qué implicaba cada clase. Estaba seguro de que Percy lo sabía. El Weasley de mayor edad que actualmente estaba en Hogwarts había compartido gustosamente sus conocimientos con Harry. Después de todo, había sentado todos los timos que Hogwarts ofrecía y los había probado todos. Un total de 12 timos estuvo pendiente. Así que Harry había decidido optar por cuidado de criaturas mágicas y adivinación. Por ahora, también compraría el libro de Ancient Runes y vería cuál sería la tarea de Hermione en el tema. Realmente no podía decidir qué tema sería más interesante, pero tomar 3 clases probablemente supondría una gran tensión para él y con Quidditch, que no quería abandonar porque le encantaba jugar y ponerse al día con el material. De los primeros 2 años en el área práctica una vez que regresara a la escuela, le quitaría mucho tiempo. Harry había pensado en cómo quería ser el mejor mago que pudiera ser antes de comenzar en Hogwarts. Había leído todos sus libros escolares, porque habían sido interesantes. Pero a través de su amistad con Ron se había vuelto perezoso. No. Querría ser como Hermione con sus hábitos de estudio definitivamente locos, pero quería hacerlo mejor el próximo año. El conocimiento era poder. Tenía que darse cuenta de eso. Si no hubiera sabido que era un basilisco y que su mirada mataba, habría muerto tratando de salvar a Ginny. Si no hubiera sabido sobre el espejo de Weasley, no habría podido salvar la piedra. Pero también se había dado cuenta de que había sido un estúpido en ambos casos. Mientras que los adultos no habían sido de ayuda con las cosas, él no había estado realmente preparado. Si bien la mayor parte no fue su culpa, podría haber hecho más. Sabía cómo aprovechar al máximo una situación por sí mismo. Así había crecido. Era astuto como el infierno si quería serlo. Demonios, los Dursley nunca se habían dado cuenta de que sus boletas de calificaciones habían sido falsificadas desde su tercer año. En la escuela primaria. Había sido fácil. Dudley dejaba su tarjeta por ahí cada vez que se la mostraba a sus amigos. Siempre los recibían temprano en la mañana y luego la clase hacía algo antes del descanso. A veces estaba viendo una película, a veces jugando un juego. El día que se entregaron las boletas de calificaciones no hubo clases normales. Harry se quedó atrás. Tomó la tarjeta de Dudley, fue a la copistería al lado de la escuela en su descanso, copió las calificaciones de Dudley y sus boletas y las devolvió al salón de clases antes de que nadie se diera cuenta. Después de la salida de la escuela, por supuesto, mientras Dudley era llevado por su madre en el auto que Harry tenía que caminar a casa, volvió a visitar la tienda con una boleta de calificaciones combinada. Tenía su nombre encima de las notas de Dudley. Copió el reconstruido para que nadie pudiera ver que, para empezar, no había sido de una sola pieza. Como el director no firmaba cada boleta de calificaciones, le hicieron firmar una en blanco y la copiaron. Nadie se preguntó. Así que hizo que su tía firmara su boleta de calificaciones que ya no era mejor que la de Dudley. Como no era un fanfarrón. En clase, Dudley nunca dijo nada sobre el desempeño de Harry porque no sabía qué calificaciones realmente obtuvo su primo. Harry mantuvo sus calificaciones en solo B, mientras Dudley se tambaleaba alrededor sólido de S. No había forma de que dejara que su educación fuera saboteada por ellos. El viejo bibliotecario le había dicho que el conocimiento era poder en el mundo para aquellos que sabían cómo usarlo. Fue el consejo más importante que recibió Harry. No podía creer que había estado jugando tanto una vez que entró en el mundo mágico. Bueno, no era demasiado tarde para él. Hasta ahora no había fallado en nada. Pero sabía que podía hacerlo mejor. Una cosa que se preguntaba era cómo podría manejarlo sin trabajar demasiado. Simplemente no había suficiente tiempo para todo. Por eso no. Tomó aritmancia también. No importa, haría lo mejor que pudiera en las clases donde pudiera. Y volver a leer sus libros de texto sería el comienzo. No tenía nada que hacer aquí de todos modos, así que podía usar el tiempo para revisar todos sus libros. Harry estaba feliz de haber encontrado una manera tan buena de aprender. Florian Fortescue fue una fuente de conocimiento de la historia. Desde que se había escapado de Privet Drive, había tenido todo el acceso al conocimiento mágico que podía haber esperado. Interpretar al joven curioso no fue difícil. Y era un joven curioso muy famoso. Durante el día hacía su tarea en la heladería, por las noches hablaba con los clientes de Tom. Fue muy interesante lo que podías descubrir simplemente dejando que los ancianos hablaran del pasado. Había tantas cosas que sabían y de las que nunca tuvieron la oportunidad de hablar por una razón u otra. Tal vez porque no era tan especial para la mayoría de los magos, pero Harry, al haber estado aislado del mundo mágico real, no estaba aburrido en absoluto. Un trabajador del ministerio de ese departamento le dijo cómo funcionaban realmente las diferentes formas de transporte mágico. Lo ayudaría con su menos que elegante viaje por Red Flu. Un miembro de la oficina de enlace. Goblin habló sobre cómo había que tratar con los goblins para que no se
sintieran insultados. Un miembro del departamento de deportes y juegos mágicos habló sobre cómo los equipos profesionales de Quidditch siempre buscaban en Hogwarts y que Madame Hooks regularmente recomendó jugadores excepcionales a los exploradores una vez que tenían al menos quinto año. Un experto en pociones lo ayudó a comprender mejor el tema y solo pudo sacudir la cabeza al escuchar cómo Snape enseñaba el tema. Harry estaba muy feliz de recordar la información que le dieron. Le ayudaría a largo plazo. Realmente no le importaba la situación de Sirius Black mientras estaba en el callejón Diagon. Si bien el hombre tenía fama de ser un mortífago peligroso, era básicamente imposible para él atacar a Harry mientras estaba rodeado de tantas brujas y magos adultos y tenía su capa de invisibilidad en su persona. La capa le ofreció muchas oportunidades para descubrir más sobre el mundo mágico. Podía colarse en lugares a los que los niños normalmente no podían ir. Podía escuchar conversaciones de adultos cuando pensaban que estaban solos. Y lo más importante, podría conseguir algunos libros menos que perfectamente seguros en una tienda al comienzo de Nocturnal y sin que lo detuvieran. Sabía que la magia no era todo en blanco y negro, pero como sabía uno que hechizos se propagaron menos si solo mirara a través de Fairies y Blobs. La tienda, libros oscuros. Tenía muchos, Harry los llamaba libros grises, conocimiento que las brujas y magos comunes no aprendían porque no era completamente respetable a los ojos del ministerio. Bien, eso es para empezar. Los próximos capítulos serán más largos. Hasta la próxima semana. Una herramienta útil. Hola, Quill, les dejo el Draxamo capítulo, espero que te guste. Gracias a todos los que dejaron reseñas para el prólogo. Sinceramente, no esperaba tantos. Emoticono cara sonriente. Una herramienta útil. Harry estaba al acecho bajo su capa de invisibilidad. Había pensado mucho sobre el horario imposible de Hermione este año. No era estúpido, incluso si Hermione a veces insinuaba eso, muchas gracias. Simplemente no mostró todas sus habilidades abiertamente. 10 años con los Dursley te enseñaron eso. Sabía que algo andaba mal después de haber pasado 2 años en Hogwarts. No podía decir en el mundo mágico, porque fuera de Hogwarts no. Tenía mucha idea de cómo era el mundo mágico. Pero eso era algo que remediaría ahora. Había preguntado a sus compañeros de año, no solo a los de Gryffindor. Hermione no sé. Había perdido ni una sola de sus clases en las 3 semanas que habían regresado a pesar del hecho de que chocaban entre sí. La conclusión lógica, ella usó algo para estar en 2 lugares al mismo tiempo. Ya habían pasado solo 3 semanas del año y él vio cuánto estrés se ponía ella misma. Pensó que ella estaba siendo estúpida otra vez. ¿Por qué no usaría lo que había recibido a principios de año de McGonagall para tener más tiempo para hacer su tarea y dormir? No pensó que sería imposible. Solo requeriría un poco de organización de su parte. Pero esa era Hermione, un seguidor de las reglas. Bueno, él no cometería el mismo error. Había encontrado una manera de replicar un objeto mágico. Estaba seguro de que tenía que ser uno, porque tan inteligente como podría ser Hermione, regresar en el tiempo o dividirse en 2 sería demasiado avanzado para que ella aprendiera si era un hechizo. Además, ella no era tan mágicamente poderosa. Su nivel de poder era promedio. Lo sabía al comparar su hechizo en las clases. Mientras que Hermione podía ser más rápido en obtener un nuevo hechizo, una vez que había conseguido un hechizo, funcionó mejor. Justo en ese momento debería haber estado en adivinación, pero faltar a una clase que era tan inútil no era un problema. Especialmente porque ya le había dicho a muchos de sus compañeros que iba a cambiar de electiva. Tener tu muerte predicha en cada clase no fue divertido. Y Trelawney era un insecto miserable en su opinión. Percy no le habló de esa parte de la clase. Solo había discutido el material que estaba cubierto y que había sonado bastante interesante. Pero, de nuevo, Percy vivía para seguir las reglas y nunca hablaba mal de una persona con autoridad, sin importar lo idiota que fuera. Demonios, incluso trató de defender a Snape, quien no podía enseñar para salvar su vida. Podría ser uno de los principales maestros de pociones de Europa, pero era un pésimo profesor. Debería haber preguntado más sobre los maestros, pero bueno, fue una lección aprendida y tan temprano en el año escolar todavía podía ponerse al día fácilmente. Por eso había decidido cambiar ahora antes de que estuviera demasiado atrasado en material. Con su nueva mentalidad de estudio había aprendido mucho más que en años anteriores sin que nadie se diera cuenta hasta ahora. Solo que usó tapones para los oídos en historia de la magia y leyó cualquier libro que le gustara. Ayudó mucho. Pero si realmente quería llegar a ser grande, necesitaba una cosa y eso era más tiempo en el que no lo molestaran. Lo que llevó a porque estaba al acecho de su mejor amiga. No pensó que nadie le permitiría el mismo dispositivo que Hermione había obtenido sin pelear, y él no quería volar su tapadera. Finalmente Hermione salió del salón de Alimancia. Él la observó de cerca, desde debajo de su capa de invisibilidad. Sabía que se arriesgaba a ser detenido por saltarse, pero si lograba copiar el dispositivo de Hermione para pasar tiempo en 2 lugares a la vez, valía la pena. Caminó hacia una parte desierta de un corredor y sacó algo de debajo de su túnica después de comprobar que estaba sola. Harry rápidamente usó un hechizo aturdido sobre ella. Había investigado un poco sobre hechizos sutiles. Cayó al suelo, sosteniendo algo en su mano. Harry se acercó y le gritó a Hermione a un salón de clases sin usar. Inspeccionó el objeto en su mano. Eso parecía un reloj de arena con una cadena de oro. Interesante. Así que esta cosa le permitió manipular el tiempo. Bueno, él también podría usar su poder. Sacó un cristal que había preparado solo para esto. Había sido empapado en una poción que Harry había preparado, basada en una receta que había encontrado en un libro en su bóveda de confianza. Fue realmente interesante. Lo que podías descubrir cuando tenías 2 semanas de acceso a un área mágica. Primero les había preguntado a los goblins cuánto dinero tenía. Realmente, porque no quería gastar demasiado antes de graduarse y poder conseguir un trabajo por su cuenta. Si hubiera sido un shock descubrir que era rico. La bóveda que conocía era solo una bóveda de confianza que se llenaba con 100 galeones más cada año en su cumpleaños y tenía una cantidad inicial de 500 galeones directamente después de su nacimiento. Su padre lo había creado para pagar sus gastos escolares y gastar en lo que quisiera. La bóveda de la familia Potter fue muchas veces eso y la bóveda desde donde se pagaba su matrícula escolar. Harry fue el último descendiente de algunos de los magos y brujas más poderosos de la historia mágica de Gran Bretaña. Las historias que Florian Fortescue había podido contarle. Sin embargo, la verdadera sorpresa había sido el tipo de cambio real de galeones a libras. 50 libras por galeón convirtieron a Harry en un joven realmente rico con lo que tenía disponible hasta que alcanzó la mayoría de edad. En segundo lugar, Harry había comprado ropa adecuada, rompiendo su promesa fallendo de compras al mundo Moogle con una tarjeta de crédito provista por Gringotts. Después de averiguar cuánto dinero tenía, no vio ninguna razón para seguir usando la ropa vieja de Dudley si no era necesario. Ahora se sentía mejor que nunca. Su autoestima también había aumentado. Gracias a Florian finalmente había entendido por qué la gente estaba tan fascinada con su historia. Había decidido no ocultar más su cicatriz. No haría alarde de su fama ni la usaría si no fuera necesario, pero tampoco se escondería más. Tercero, Harry había decidido tomar sus estudios más en serio. Las historias de Florian sobre sus padres y abuelos habían impresionado a Harry. Pero en la escuela se encontró frente a un problema. No podía tomar todas las clases. ¿Por qué no encajaría en un horario normal? Entonces él había sospechado que Hermione lo había hecho. Ahora había encontrado su camino y lo copiaría sin que nadie lo supiera. El cristal copiaría las propiedades mágicas del objeto sobre el que se colocaba. Lo había comprado simplemente porque le gustaba la idea. Su primer pensamiento había sido tener su propio soplón y reloj mágico. Era algo tan útil que tenía una caja entera de cristales para cualquier cosa que le gustara. ¿Cómo? Los cristales también se usaban para hacer colgantes que estaban encantados. Para detectar pociones y venenos en los alimentos, eran baratos y fáciles de conseguir. Y la mejor parte de su plan era que no había ningún tipo de hechizo involucrado. Solo un cristal especial, los había comprado junto con los ingredientes. Para la poción en la botica en el callejón Diagon, y un poco de preparación precisa. Harry había descubierto que sí se concentraba, lo cual era mucho más fácil sin Snape cerniéndose sobre él, era bastante bueno en pociones. El cristal brilló violeta. Y luego cambió a otro reloj de arena. Misión completada. Esto le permitiría divertirse mucho y hacer mejor sus estudios. Le invitó a Hermione de regreso al corredor y la enervó. Parecía un poco desorientada, pero rápidamente giró el reloj de arena y desapareció del lugar en el que había estado. Así fue como usaste la cosa. Cualquiera que sea el nombre real. Harry copió su acción y la giró, pero 2 veces. Se encontró en el mismo pasillo. Lanzó un encantamiento tempus y descubrió que había retrocedido en él tiempo durante 2 horas. Así que una vuelta del reloj de arena era una hora. Hay las posibilidades. Primero evitaría ser castigado por saltarse adivinación. Todo lo demás lo planearía esta noche.
Sabía que no te convertías en un gran mago simplemente estudiando de los libros, de lo contrario, Hermione ya se había saltado al menos 2 años, pero si pudiera obtener algunas ideas sobre qué estudiar y practicar, eso le traería enormes beneficios. Minerva McGonagall se sorprendió al encontrar a Harry Potter esperando frente a su oficina después del almuerzo. Señor Potter, eso es una sorpresa. Ella comentó. Hola, profesora McGonagall. ¿Tiene un momento para mí? Preguntó. Claro, entra. Ella dijo. Harry asintió y la siguió al interior. Por favor, siéntate. ¿Quieres una galleta? Ella preguntó. Gracias, profesor. Dijo y tomó una de las galletas de chocolate en un plato. Ahora, ¿de qué quería hablar, señor Potter? Ella preguntó. Me gustaría cambiar mi materia optativa de adivinación a algunas antiguas. Sé que la clase Gryffindor Hufflepuff no es al mismo tiempo que adivinación, pero la clase Ravenclaw Slytherin sí lo es. No me importaría unirme a ellos y eso me saca de adivinación. Estoy harto de que la profesora Trelawney prediga mi muerte en cada clase, dijo Harry. Y como solo teníamos 3 semanas de instrucciones, estoy seguro de que puedo alcanzar a los demás. Ya tengo el libro porque no estaba seguro de qué clase realmente quería hacer, pero mi plan original para probar ambas clase salió mal. Por la ventana cuando vi los horarios. Harry explicó. Eso es posible, Sr. Potter. Le informaré a la profesora balbuceo que se unirá a su clase a partir del próximo lunes. Le pediré que le dé una lista de las cosas que su clase cubrió hasta ahora. Pero espero que cumpla con su. Prometo ponerme al día con los demás. No quiero arrepentirme de haberte permitido esto, incluso si puedo entender completamente tus sentimientos. Por dejar adivinación. Dijo con severidad. Gracias, profesor, no lo decepcionaré. Harry dijo sonriendo. Aunque a Ron no le gustaba que Harry hubiera dejado adivinación, poco podía hacer al respecto. Harry había sido contactado por el profesor. Balbuceó esa noche y le había entregado una lista con lo que la clase había cubierto hasta ahora. Era manejable. Así que por la tarde Harry aprendió las cosas de la lista además de hacer su tarea. Ron no se dio cuenta, pero no fue lo único que hizo. Harry normalmente se excusaba por unos minutos para usar el giratiempo. Gracias a su capa de invisibilidad logró no aparecer en lugares donde no había estado antes. Había hecho un horario de lo que haría y cuándo. Harry tenía muchas preguntas sobre el mundo mágico y hasta ahora no había encontrado el tiempo para buscar las respuestas en la biblioteca o hacer experimentos para resolver las cosas porque Ron siempre lo estaba molestando por holgazanear. Hermione lo molestaba por estudiar. Más. Ahora podía usar el tiempo extra que tenía. Se sentaba en las clases de aritmancia bajo su capa de invisibilidad. Nadie notó nada. Después de la primera prueba sentado escondido en la clase, decidió seguir yendo allí ya que el material aprendido podría ser realmente útil en el futuro. Y tenía tiempo, ¿por qué? No. También había visitado la clase de estudios Muggles una vez para ver cómo él había decidido que podía hacer cualquier prueba allí mientras dormía. Fue divertido ver cómo los magos tenían problemas para comprender incluso los conceptos Muggles más simples. Hermione fue una estúpida al intentar tomar la clase cuando claramente era inútil para ella. Simplemente preguntaba si podía sentarse en el timo basándose en el hecho de que fue criado como Muggle. Había buscado qué exámenes eran los más importantes, a saber, los OWL y los estasis al final del quinto o séptimo año, respectivamente. No necesitaba sobresalir antes de los timos, bastaría con una buena calificación por encima del promedio en todas sus clases. Podría tener 1 o 2 en los que se destacara, pero el resto simplemente podría mezclarse con las masas de buenos estudiantes, pero no sobresalientes. Así, Harry Potter comenzó su viaje para convertirse en uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, completamente desapercibido para sus maestros. La primera vez que Harry usó el giratiempo, ya había buscado que podría ser el dispositivo, porque algo más allá de sus estudios fue cuando llegó el primer fin de semana de Hogsmeade. Él no pudo ir, oficialmente gracias a que los Dursley no firmaron su hoja de permiso. Pero eso no significaba que no hubiera otros caminos a seguir. Después de todo, nadie cuidaría de Harry Potter cuando supuestamente estaba en el castillo. El único problema eran los dementores, pero encontró una manera de sortearlos. Si bien no fueron engañados por capas de invisibilidad, no hubo nada que le impidiera usar la poción multijugos. La poción necesitó un mes para prepararse, pero era manejable. Le robaron un cabello a un estudiante de 4 años de su estatura y estaba listo para comenzar. No necesitaba usar ropa prestada para hacerse pasar por el otro estudiante y había preparado suficiente poción por un tiempo. Mantuvo un frasco con la poción en su persona y bebió un trago cada hora para mantener la transformación. Deberían haber pensado en ese último año cuando buscaron al heredero de Slytherin en la sala común de Slytherin. Bueno, al menos la poción que tenía que beber ahora, incluso si no sabía mucho mejor que antes, no era tan repugnante como la mezcla de gol que había bebido el año pasado. Había usado un salón de clases en desuso en una parte desierta del castillo. De verdad, era una estupidez que hubieran usado el baño de Myrtle. Había partes de Hogwarts donde nadie iba, excepto quizás uno de los elfos domésticos, pero no se metían con una poción. Un simple encantamiento de aviso yo no en la habitación y nadie se enteraría. Los encantos que había encontrado mientras se repetía el tiempo eran geniales. Y sin que Hermione le diera órdenes, era incluso divertido de leer. Fue a todos los lugares de Hogsmeade y compró algunas cosas que le gustaban. No tenía que esconderse y arriesgarse a ser descubierto. Simplemente podía mezclarse con las masas. Tomó un carruaje de regreso al castillo, luego usó el giratiempo para regresar al momento en que los estudiantes se habían ido a la aldea y comenzaron a deambular por el castillo. Tuvo un encuentro desagradable con el Sr. Filch y uno agradable con el profesor Lupin, quien lo invitó a tomar el té. También descubrió por qué el profesor había impedido que se enfrentara al Bogart, habiéndolo explicado. Así, tenía sentido. Pero aún así, le hubiera gustado que se lo explicaran antes. Le había dolido pensar que su profesor no creía que pudiera enfrentarse a un Bogart. También habló de sus problemas con los dementores y obtuvo algunas respuestas de por qué lo afectaban tanto. Gracias a su decisión de hacerlo mejor en clase, preguntó sobre las debilidades de los dementores y cómo el profesor Lupin había orientado al del tren. Estaba a punto de preguntarle al profesor si podía enseñarle el encantamiento, pero Snape los interrumpió y entregó una copa llena de una poción humeante. Harry preguntó por la poción, pero la respuesta fue muy vaga. Bueno, es hora de investigar un poco. Harry reflexionó sobre la razón por la que Sirius Black podría haber tenido que atacar a la dama gorda en Halloween de todos los días cuando todos los estudiantes y fantasmas estaban en el gran comedor para la fiesta. Estaba acostado en su saco de dormir, pero el sueño lo eludió. Simplemente no entendía por qué Black elegiría este día. Si hubiera visto la escuela a la que tendría que entrar sin ser visto, habría notado las decoraciones de Halloween por toda la escuela. Demonios, el olor de los pasteles de calabaza horneados era un regalo muerto y habían estado en la escuela todo el día. Black había sido estudiante aquí cuando era un adolescente, por lo que tenía que saber esa información. La idea de que simplemente perdió el sentido de la fecha no tenía sentido. Parecía más como si Black quisiera algo que estaba dentro de la torre de Gryffindor y que podía obtener más fácilmente cuando no había estudiantes allí. La pregunta era qué fue exactamente eso. Parecía improbable ahora que realmente estaba detrás de Harry. Si lo hubiera querido, su mejor apuesta habría sido atacarlo durante el día, cuando todos los demás estudiantes estaban en Hogsmeade. Si Black hubiera podido entrar a la escuela con tanta facilidad, habría logrado rastrear a Harry durante el día. Solo había tenido que mirar las puertas desde la distancia y podía haber visto que Harry se había despedido de sus amigos cuando se fueron al pueblo. Otra buena oportunidad habría sido cuando los estudiantes se fueron a sus salas comunes. Había muchos lugares donde podías esconderte. De camino a la torre de Gryffindor y lanzarle un hechizo a alguien inadvertido. En el caos de un ataque exitoso a Harry Black habría podido escapar de nuevo. Entonces, ¿por qué no usar uno de esos métodos cuando había podido alcanzar el retrato de la dama gorda? Eso exigiría más investigación. Quizás su mejor apuesta fue aprender todo lo que pudo sobre él. Hombre que era Sirius Black. Tenía que haber transcripciones de los juicios en el ministerio y esas eran accesibles al público. Además de eso, podría preguntarle a los maestros si podían decirle más sobre qué tipo de persona era Black y si tenía algún hábito que pudiera usarse en su contra. Probablemente los profesores McGonagall y Lupin sabían más sobre él, habiendo sido su cabeza de familia en la escuela y su compañero de clase. El primer partido de Quidditch de la temporada se vio ensombrecido por una tormenta eléctrica. A Harry no le gustó que los Slytherin hubieran hecho trampa para dejar de jugar y no tuvo ningún problema en anunciarlo en voz alta en la escuela. Llamó a Malfoy cobarde por no poder recuperarse de un rasguño de hace 2 meses que Madame Pomfrey había sanado hacía mucho tiempo. Harry y los gemelos se divirtieron mucho pensando si Malfoy realmente estaba hecho para estar en un equipo de Quidditch si ni siquiera podía soportar un poco de dolor.
¿Qué pasa si fue golpeado por una brujer? Volvería a correr hacia él. Profesor Snape se quejaría de que tenía un ouchie. Causó risas masivas entre las otras tres casas. A los Slytherin, por supuesto, no les gustó nada, pero no había nada que pudieran hacer. Harry decidió que su comportamiento antideportivo requería un poco de venganza y preparó algunas bromas realmente vergonzosas para Malfoy en particular y los Slytherin en general. El imbécil se merecía eso y más. Por el lío que les había causado a Lady Buckbeak. Entonces, antes de que tuviera que salir para el partido, preparó una serie de bromas alrededor de la entrada de la sala común de Slytherin. Incluso, escuchó a un estudiante de segundo año usar la contraseña. Eso sería útil para hacerle una broma a los Slytherin dentro de su propia sala común. En este momento solo arrojó algunos guijarros llenos de pociones retardadas en el tiempo en el habitación. No se notarían, pero una vez que habían estado allí durante 5 horas, desatarían un gas que causaba alucinaciones. En la puerta puso un hechizo que cambiaría el color de sus túnicas a unos colores neón de todos los tonos. Otro hechizo. En las paredes del corredor les haría sentir la necesidad de usar constantemente el baño sin poder lograrlo allí. Sabía que era un poco malo, pero la mayoría de ellos se lo merecían por cómo se comportaron. Se preguntó cómo les gustaría a los imbéciles estar del otro lado de la vergüenza. Malfoy recibía bromas especializadas. Harry había preparado una poción que haría que Malfoy confesara su amor eterno por Snape. La poción tenía un retraso de 5 horas después de ser tomada, por lo que si la ponía en la bebida de Malfoy durante el desayuno después del partido, se activaría. Además, las costuras de la túnica de Malfoy se caían cuando se levantaba de su asiento después de la cena. Después de todo, en ese momento todo el mundo estaría allí para verlo suceder. Para el partido, Harry tuvo un mal presentimiento. Pensó que algo malo sucedería. Así que repasó mentalmente las posibilidades de que las cosas pudieran salir mal. Sus ideas pasaron de ser arrastradas por la tormenta y no encontrarlas ni durante horas hasta convertirse en un demente. Se estremeció. ¿Y si los dementores realmente aparecieran? Decidió que necesitaba un suministro de emergencia de chocolate. De todos modos, no sería capaz de dominar el encantamiento Patronus hasta el partido, por lo que disminuir los efectos que tenían sobre él era su mejor apuesta. Después de todo, desmayarse mientras estaba en su escoba no solo era vergonzoso sino también peligroso. Harry decidió que odiaba tener razón. El peor de los casos había sucedido incluso había sido aumentado masivamente. Realmente quería saber por qué. Fate lo odiaba. Todos los dementores habían venido al partido. Se había metido una bola de chocolate en la boca y más por reflejo atrapó la Snitch que pasó por su posición. Pero los monstruos lo estaban persiguiendo ahora. Sintió sus efectos. Se metió bola tras bola de chocolate en la boca, tratando de volver al suelo, pero fue en vano. Lo alcanzaron y chuparon su feliz recuerdos. Volvió a escuchar los gritos de la mujer, de su madre, y luego cayó, noqueado por los efectos abrumadores de las bestias. Si bien Gryffindor había ganado el partido, para gran enojo de Slytherin, Harry era como un hombre poseído a partir de ese momento. Aprendería el maldito encantamiento Patronus que el profesor Lupin había mencionado. Aunque fuera lo último que hiciera. El encanto es muy avanzado, maldita sea. No se vería obligado a revivir la muerte de su madre una y otra vez. Usaba el giratiempo siempre que podía para buscar el encantamiento y practicarlo. Se topó con un bloqueo de carretera un día. Se las había arreglado para producir niebla blanca hasta ahora, pero no podía hacerlo más fuerte. El Patronus real sobre el que había leído tomaría una forma corpórea, algo que él consideraba protector. Decidió preguntarle a su profesor de defensa al respecto. Después de todo, ya había recorrido un largo camino. En las 2 semanas que solía practicar, ya podía mostrar algunos resultados. El profesor Lupin había ofrecido sus condolencias por su escoba perdida. Fue realmente mala suerte que la tormenta lo hubiera arrojado al sauce boxeador. Mientras Harry había sido atrapado por un hechizo de Dumbledore, su escoba había sido destruida. Bueno, tendría que conseguirse uno nuevo, aunque le hubiera gustado mucho el anterior. Habían pasado por mucho y no importaba lo que Harry apreciaba cada regalo que recibía, bueno, excepto los no regalos de los Dursley. Pensaría cuál comprar después de Navidad. Hasta entonces no había necesidad de apresurarse. Empezaría a nevar muy pronto y el entrenamiento no se llevaría a cabo en ese momento. Además, estaría demasiado oscuro para entrenar por las noches. Cuando Harry llegó a la oficina de su maestro favorito, se sorprendió al encontrar que la puerta ya estaba abierta. Entró y vio al profesor Lupin entregando a un estudiante mayor algunos pedazos de pergamino. Quizás un ensayo considerando que era un Ravenclaw. Ah, hola Harry. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó después de que el otro estudiante se fue. Hola, profesor Lupin. Me preguntaba si podría darme algunos consejos sobre un hechizo que he estado tratando de aprender en mi tiempo libre. Leí la teoría detrás de él, pero parece que estoy atascado por ahora, dijo Harry. Claro. Por favor, muéstrame lo lejos que has llegado hasta ahora. El profesor Lupin dijo amablemente. Harry asintió y llamó al recuerdo feliz que usaba al frente de su mente. Espectro Patronum. Harry gritó y una niebla blanca apareció de nuevo. Parpadeó durante un rato y luego se apagó. No sé cómo hacerlo más, profesor. Me acordé de que me dijo que este hechizo era la única forma de ahuyentar a un demente. Y después del último partido no quiero tener miedo de que me golpeen. Fuera. De nuevo. Harry explicó. Vio que su maestro estaba desconcertado. Claramente no había esperado que Harry hubiera llegado tan lejos por su cuenta. Eso fue muy impresionante, Harry. No hubiera pensado que un mago de 13 años podría llegar tan lejos por su cuenta. El profesor Lupin elogió a Harry. Bueno, una razón por la que no puedes seguir adelante podría ser que tu memoria no es lo suficientemente fuerte. ¿Cuál estás usando? Bueno, la vez que descubrí que era un mago y que dejaría a los Dursley la mayor parte del año. Harry respondió. Primero usé mi primer viaje en una escoba, pero eso no me dio ningún resultado. Dijo el profesor Lupin, recibiendo el mensaje no hablado de que a Harry no le gustaban sus parientes en absoluto. Tal vez necesites uno aún más fuerte. El mejor patrón siempre se crea si usas tú. Recuerdo más fuerte y feliz. Algo que te llene completamente de felicidad. Harry lo pensó. ¿Qué recuerdo le daría a esos sentimientos? Realmente no podía pensar en nada. Pero tal vez no necesitaba ser un recuerdo. Tal vez podía simplemente pensar en el sentimiento que necesitaba. Que lo hizo feliz. Normalmente hubiera dicho que sus amigos, pero recientemente sus dos mejores amigos estaban un poco molestos y simplemente no podía conjugar la felicidad que necesitaba. Entonces se le ocurrió un pensamiento. Era un sueño que había tenido desde que podía pensar. El sentimiento de pertenencia a una verdadera familia, ser amado. Una suave sonrisa estaba en su rostro. Espectro Patronum. Gritó de nuevo y esta vez la niebla era mucho más fuerte. Y Harry pensó que había una especie de sombra dentro de ella. El Patronus desapareció después de un tiempo y Harry se sintió agotado. Fantástico, Harry. Estás muy cerca de conseguirlo. El profesor Lupin lo elogió. ¿Qué memoria usaste? Si puedo preguntar. Ninguno. No tengo una memoria que sea lo suficientemente fuerte para esto. Harry admitió. Simplemente pensé que me haría más feliz si lo tuviera. Una familia de verdad. Habló en voz baja al final. Para su sorpresa, el profesor Lupin parecía tener lágrimas en el rabillo del ojo. Oh, Harry. Nunca supe que eras tan infeliz en la casa de tu tía. Dijo. Malhumorado. Le creía al profesor Dumbledore cuando dijo que sería lo mejor. Si crecieras allí, que estarías a salvo allí y podrías tener una infancia normal. Debería haberme asegurado. Lo siento mucho. ¿Qué quiere decir, profesor? Preguntó Harry. ¿Por qué habías preguntado? Yo era uno de los mejores amigos de tu padre en la escuela, Harry. Éramos un grupo de 4. Éramos inseparables. Nos llamábamos los merodeadores y teníamos apodos el uno para el otro. El de tu padre era Cornamenta, el mío era Lunático. Los otros dos eran Colagusano y Canuto. Colagusano era Peter Pettigrew y Pathos Sirius Black. Escupió el apellido. ¿Qué? Mi padre era amigo de Black. Entonces, ¿por qué me persigue? Preguntó Harry sorprendido. La profesora McGonagall no había mencionado eso cuando le había pedido información sobre Black para estar mejor preparada para defenderse si se encontraba con él. Así que ya sabes. Creo que es mejor así. Bueno, supongo que nadie te dijo esto. Pero poco después de que tus padres te tuvieran, se escondieron para protegerte. El profesor Dumbledore tenía información de que Voldemort apuntaría a tu familia. Tú estabas constantemente, por lo que sospechamos que teníamos un espía en nuestras filas. Eso significa un grupo que luchó contra Voldemort bajo el liderazgo del profesor Dumbledore. Al final, el profesor Dumbledore sugirió usar un antiguo encanto llamado el encanto Fidelius. Oculta un secreto en el alma misma de una persona. Mientras la persona no hable sobre el secreto, no se puede descubrir esa
Persona se llama el guardián del secreto y Sirius Black era el guardián del secreto. De tus padres. Él fue el único que podría haberle dado tu ubicación a Voldemort. Así es como pudo encontrarte ese Halloween. Dijo el profesor Lupin con tristeza. Uno de sus amigos los traicionó. Harry dijo ahogado. Esto era mucho para asimilar. Tener a uno de los principales seguidores de Voldemort con la intención de matarlo era una cosa, era algo que podía entender. En algún nivel. La venganza era una fuerte motivación, pero siendo esa persona la responsable de la muerte de sus padres. Eso fue demasiado. Especialmente si había sido uno de los mejores amigos de su padre. Las lágrimas brotaron de sus ojos y no pudo evitarlas. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Harry sollozó, de repente sintió unos brazos abrazándolo. No lo sé, Harry. Me hice esa pregunta una y otra vez. Nunca sospeché que Sirius podría traicionar a James. Eran como hermanos. Más que mejores amigos. Pero Sirius no solo entregó a James y Lily a Voldemort, él también mató a Peter cuando acorraló a Sirius. Voló una calle entera con una maldición y mató a Peter y a 13 muggles a la vez. Por eso lo enviaron a Azkaban. Lupin explicó, frotando la espalda de Harry, tratando de calmar al niño afligido. Después de esa conversación, Harry comenzó a trabajar aún más. Buscó hechizos que serían útiles para defenderse de Sirius Black, Voldemort y cualquier otro mortífago que pudiera cruzarse en su camino. El profesor Lupin le había contado aún más sobre la guerra y Harry comenzó a entender realmente por qué la gente se comportaba así. Las descripciones de Hagrid no habían cubierto tanto como las del profesor Lupin, porque podía decirle exactamente cómo se sentía. Pelear contra los mortífagos, incluso si las del SR. Fortescue ya habían hecho mucho para mejorar la confianza de Harry con respecto a su fama. Utilizó el giratiempo al máximo. Triplicó el trabajo de sus clases, hizo ejercicio físico. 2 horas cada día, mejoró sus habilidades en la elaboración de cerveza. Masivamente leyó todo lo que pensó que podría ser útil. Por supuesto que lo hizo usando la capa de invisibilidad. Una vez que notó que estaba estresado, agregó más tiempo para dormir y comer también. Sin mencionar un día adicional en el que simplemente se relajó para no sobrar. No sabía por qué Hermione no hizo eso. Después de todo, no había nadie que pudiera controlar lo que hacía con su giratiempo. Y ningún profesor que descubriera que lo usaba para hacer su tarea sin estresarse o dormir lo suficiente la culparía. Harry estaba en turnos dobles. Tenía una segunda cama en un salón de clases que no se usaba, más como un colchón con una almohada y una manta, pero era suficiente para dormir lo que necesitaba. Los meses pasaron volando con lo ocupado que estaba Harry. Pronto llegó el momento de que los estudiantes regresaran a casa para Navidad. Harry había decidido que se relajaría durante las vacaciones y solo haría su tarea asignada. Se había dado cuenta de que casi se había chocado contra el suelo, pero había valido la pena. Ya no era un niño escuálido, su ejercicio lo había ayudado a desarrollar algo de músculo. Encontrar la cocina y conocer a los agradables elfos domésticos fue un factor importante, ya que le proporcionaron la comida adicional que necesitaba mientras trabajaba más horas cada día. También había terminado el encantamiento Patronus. Ahora, después de Navidad, el profesor Lupin lo dejaría enfrentarse a un Bogart que se convertiría en un demente para probarlo contra un oponente. Si no podía realizar el encantamiento bajo presión, tendría que trabajar más en él. Su Patronus era un ciervo. El profesor Lupin había murmurado Proms distraídamente. Había sido su padre un ciervo animago. Harry aún no le había preguntado a su maestro. Sin embargo, tenía curiosidad. Harry disfrutaba simplemente sentarse en la sala común, caminar afuera, en la nieve o visitar a Hedwig. Sus nuevos estudios también le habían enseñado un encantamiento para secar su ropa y un encantamiento para calentarla en general. Ayudó mucho a no congelarse en el clima frío del invierno. Él, Ron y Hermione visitaron a Hagrid y le preguntaron por Bupeak. Les contó sobre la audiencia del próximo año y cómo sería difícil convencer al comité para la eliminación de criaturas peligrosas. Harry no sabía qué pensar sobre esto. No estaba bien que Bupeak fuera condenado por la idiotez de Malfoy. Pero ¿qué podía hacer? No era como si tuviera la posibilidad de mostrar a otros su memoria. O había uno. Eso podría ser posible. Después de todo, había visto cómo Tom Riddle había tendido una trampa a Hagrid y Aragorn. Tendría que averiguarlo. Si pudiera darle a Hagrid una copia o algo de sus recuerdos, sería mucho más difícil para el comité simplemente ejecutar a Bupeak. Harry notó que después de que Hermione terminó su tarea para las vacaciones, se relajó mucho más. Realmente debería usar más tiempo para descansar. Después de todo, tenía todo el tiempo que necesitaba. ¿A quién le importaba si ella añadió algunas horas para la tarea o para dormir? Pero, por supuesto, no podía decir nada. Le diría a un maestro que él sabía o, peor aún, podría sospechar que él también tenía un giratiempo y lo delataría. Todavía era demasiado amante de la autoridad. Él había pensado que ella había mejorado después del primer año, pero en el segundo año hubo una pequeña recaída en su creencia de que los libros eran el evangelio. Y este año fue el peor hasta ahora. No, Harry no tenía la ilusión de que si cometía un desliz, ella lo obligaría a entregarle su giratiempo a la profesora McGonagall. Así que guardó silencio y no le dijo que dejara un tema odioso que agregara más tiempo a sus días. Porque Hermione tenía que ser tan amante de la autoridad. Porque ni siquiera le preguntó. Pensó ella que él no escucharía sus preocupaciones. ¿Cómo? Se atrevía simplemente a decirle a la profesora McGonagall que tenía una saeta de fuego a sus espaldas. Sabía que ella tenía buenas intenciones, pero eso era realmente bajo. No le importaba mucho que la escoba fuera revisada en busca de maleficios y maldiciones que pudieran ser un peligro para él. Pero le importaba que ella hubiera traicionado su confianza. Si ella simplemente le hubiera pedido que dejara que los maestros revisaran la escoba antes de que él la usara, él habría estado de acuerdo. Pero esto realmente lo lastimó. Ahora Ron y Hermione estaban en la garganta del otro todo el tiempo. Ron estaba molesto porque se quitaría una nueva saeta de fuego. Para un maníaco de Quidditch como él, eso era un pecado mortal. Además de eso, Cruikshanks, el nuevo gato de Hermione, siempre intentaba comerse a Scabes. Si bien a Harry le encantaba jugar Quidditch, no iría tan lejos como Ron, pero por ir tras su espalda, Harry ignoraría a Hermione por el momento. Quizás entonces se dio cuenta de cómo se sentía. Hagrid habló con Harry sobre cómo iba el año escolar cuando Harry le trajo algunas notas sobre posibles defensas para el juicio de Bupeak. Era finales de enero y Harry todavía ignoraba a Hermione en su mayoría. Va bien, Hagrid. Tengo buenas notas en todas mis clases. Especialmente dadas genial este año. El profesor Lupin es un gran maestro, dijo Harry sonriendo. Es bueno escucharlo. Hay algo de lo que quería hablar contigo. ¿Qué pasa entre tú y Hermione? Preguntó Hagrid con seriedad. No pensé que abandonarías a un amigo por una escoba. No es la escoba, Hagrid, al menos no para mí. Sé que Ron es un poco estúpido. Con eso, es que Hermione rompió mi confianza, dijo Harry, sorprendiendo a Hagrid. Ella rompió tu confianza. Preguntó Hagrid sorprendido y recibió un asentimiento de Harry. Ron y Hermione son las dos personas en las que más confié en mi vida. Pero, ¿por qué Hermione no podía confiar en mí para escuchar sus preocupaciones sobre la posibilidad de que Sirius Black hubiera enviado la escoba? Pensó que sería demasiado ciego para no hacerlo. Se preocupa por mi seguridad. Si me hubiera dicho lo que temía y me hubiera pedido que se lo dijera a la profesora McGonagall, no la ignoraría. Solo le estoy devolviendo el favor de que ignoró mis sentimientos sobre el asunto. No la insulto ni hacer todo lo posible para lastimarla, pero maldita sea, ella no puede simplemente hacer algo así a mis espaldas y esperar que simplemente lo tome. Es mi vida, no la de ella. Ella no puede simplemente decidir qué es lo mejor para mí. Y es hora de que se dé cuenta antes de que suceda algo más drástico. Harry explicó. Bueno, es difícil discutir con eso, pero creo que deberías hablar con ella y decirle por qué lo haces. Está realmente deprimida por cómo la tratas. Solo quería protegerte y se excedió. Puedo entender tu razonamiento. Tampoco me gustaría sentirme así, pero ella sigue siendo tu amiga y es demasiado terca para admitir que estaba equivocada y que mordió más de lo que puede masticar este año. Ella también está investigando material para el juicio de Bupeak y haciendo todas sus clases. Se está tirando al suelo con su estúpido orgullo, tratando de demostrar que puede con todo. Dijo Hagrid. No prometo nada, pero puedo intentarlo. Dijo Harry. Si admite que se ha equivocado, la perdonaré, pero quiero una disculpa adecuada. De su parte por ir a mis espaldas. Hagrid sabía que era lo mejor que podía obtener ahora mismo del chico. Harry estaba muy feliz con su giratiempo cuando tuvo que equilibrar la práctica de Quidditch con sus clases normales, sus estudios adicionales, para prepararse para cuando Sirius Black viniera por el pequeño. Estudio independiente de pociones para ver si podía aprender a preparar acólito. Poción para el profesor Lupin. Ya había descubierto que era esa
Poción que Snape le había entregado y no odiaba a su profesor de defensa en lo más mínimo. Estaba seguro de que mientras tomara su poción no era peligroso de ninguna manera. Harry también estaba fascinado con la idea de convertirse en animago. Si su padre había sido uno, él también quería serlo. Entonces, cuando la profesora McGonagall terminó su clase un día, él se quedó atrás y le preguntó cómo haría uno para convertirse en animago y cómo funcionaría el registro en el ministerio. Porque, por mucho que ser uno no registrado fuera emocionante, no quería que los idiotas que habían enviado a Rida Azkaban sin ninguna prueba de que él hiciera algo malo lo persiguieran. Si no era necesario. Ella le había informado que era una parte muy difícil de transformaciones y que exigiría mucho trabajo duro de su parte. La parte fácil fue identificar tu animal interior con una poción que te pondría en trance meditativo. Entonces tendrías una idea de tu animal y podrías trabajar para convertirte en él. Ella le dijo que era una oferta que recibieron los estudiantes de estasis de transformaciones y que los mejores lograron terminar la transformación para cuando se graduaron. Pero solo un estudiante lo había manejado antes de graduarse y otro 2 años después. Había una razón por la que solo había 7 animagias de siglo. Harry le dijo que definitivamente haría todo lo posible para tener la oportunidad y ella sonrió ante su entusiasmo. Como no llegaría muy lejos sin ayuda para convertirse en un animagus por su cuenta, pospuso eso hasta el 6º año. Tenía más que suficientes otras cosas con las que podía pasar su tiempo. Harry, como le había prometido a Hagrid, habló con Hermione y le dijo por qué estaba enojado con ella. La había mantenido a distancia durante 2 semanas y decidió que era suficiente. Él le dijo que estaba realmente decepcionado de que ella pensara que simplemente podía ir a sus espaldas. Había sorprendido a Hermione, pero después de 2 días se había disculpado con Harry apropiadamente. Y para él eso era suficiente. Ron seguía siendo difícil, especialmente porque Cruikshanks parecía haber atrapado finalmente a Scabies y se había comido a la rata. Si bien Harry simpatizaba con la pérdida de Ron, no culpaba mucho a Hermione por su gato. Cruikshanks podría ser un gato muy agradable, al menos para él. Ron no parecía gustarle mucho, y Ron siempre se había quejado de que Scabies era inútil. Aún así, era obvio que le dolía a Hermione como Ron constantemente frotaba en voz alta como pensaba que ella tenía la culpa de que Cruikshanks se comiera a Scabies. Harry decidió permanecer neutral y no involucrarse demasiado en sus discusiones. Los consoló a ambos y solo esperaba que pronto detuvieran esta tontería. Tenía cosas más importantes que hacer que ver a sus 2 mejores amigos discutir entre ellos. Normalmente iba a sentarse y hablar con Neville cuando Ron y Hermione discutían. El chico tímido era muy buena compañía una vez que atravesaba su caparazón. Como Harry no tenía intención de involucrarse en las filas, se conformó con sentarse entre los dos en las clases donde había mesas para 3 o más alumnos en fila y sentarse con Neville y las demás para no tener que elegir entre ellos. Él simplemente no haría eso. Unos días antes del partido contra Ravenclaw, Harry recuperó su saeta de fuego y estaba increíblemente feliz por eso, aunque no tan extasiado como Wood. Su capitán tenía un brillo de locura en los ojos. La práctica de Quidditch de Gryffindor antes del partido fue increíblemente buena. Todos los movimientos que intentaron parecían funcionar a la perfección y, por primera vez, Wood no tuvo nada de que quejarse después. Práctica, solo dijo que aplastarían a Ravenclaw, aunque preguntó si Harry había resuelto su problema con los dementores. No te preocupes, Oliver. Ahora siempre puedo producir un patrón corpóreo sin la presencia de dementores y la mayoría de las veces con un demente Bogat. No me caeré de mi escoba de nuevo si vienen al partido. Harry le aseguró al maníaco de Quidditch. Bien, entonces nada nos impedirá ganar el partido. Wood dijo felizmente. Y hecho. Hasta la próxima. ¿Verdad? Hola, aquí está el último capítulo de esta parte. La secuela es definitivamente posible, pero aún está en funcionamiento. Gracias por todos sus comentarios y poner esta historia en sus listas de favoritos. Feliz lectura. ¿Verdad? Harry revisó sus últimas notas de Ancient Runes. Estaba muy contento de haber encontrado la clase tan fácilmente después del cambio. El tema era mucho más sutil de lo que podría ser adivinación. Incluso si estaba con los Ravenclaw y los Slytherin, había estado bien hasta ahora. Los Ravenclaw solo le habían dado algunas miradas curiosas porque estaba con ellos, y no con su casa, pero por lo demás lo aceptaron fácilmente. La reacción de los Slytherins fue mucho más entretenida. Para su alegría, Malfoy y los de su calaña no estaban en esta clase, por lo que tuvo su primera impresión realmente buena de los verdaderos Slytherin. Había 5 de ellos en esta clase. Daphne Greengrass, una belleza rubia que se llamaba la princesa de hielo de Slytherin. La reina de hielo era actualmente Rosalia Mason de 6º año. Tracy Davis, la amiga más cercana y seguidora de Daphne, bastante bonita también en la opinión de Harry y un poco más accesible y Millicent Bulstrode, a quien Harry la recordaba de su rudeza con Hermione en el club de duelo el año pasado. De los Slytherins masculinos estaba el arrogante medio italiano Blaise Sabini y luego Teodore Nat. A diferencia de Draco y sus matones, no eligieron la forma de confrontación para averiguar más sobre Harry, sino que usaron formas más sutiles. Escuchar conversaciones entre Harry y Terry Wood, por ejemplo, cuando Terry preguntó por qué Harry había cambiado su materia optativa. Luego dejaron que Tracy hiciera el primer contacto y le hiciera algunas preguntas más inocentes. En opinión de Harry, fue bastante divertido. Les gustaban tanto sus juegos de capa y espada que aparentemente no sabían cómo obtener respuestas directas. Se divirtió mucho, llevándolos por la nariz dándoles respuestas que podían haber múltiples significados. En general, Harry consiguió algunos conocidos más. Entre los Ravenclaw y algunos Slytherins que no creerían estúpidamente las tonterías que Malfoy dejó escapar. Era una pena que no encontrara muchas oportunidades para tener algunos contactos más con los Hufflepuff, pero los Gryffindor solo tenían herbología. Con ellos y realmente no era el tema favorito de Harry. Quizás porque tía Petunia siempre lo había obligado a trabajar en su jardín, sin mencionar que no tenía el tiempo oficial para pasar el rato con algunos de ellos en su tiempo libre. Al menos había conseguido algunos lazos más estrechos con sus compañeros Gryffindors. El equipo de Quidditch estaba más unido que nunca después de las 2 primeras victorias y la única preocupación de Oliver era que Harry no hiciera nada estúpido antes del último partido contra Hufflepuff que lo llevaría a la enfermería nuevamente. Harry no tenía intención de hacer eso. Odiaba el lugar, sin mencionar que estar en el hospital arruinaría su agenda enormemente. Había tanto que quería averiguar. Por ejemplo, por qué Slytherin llamó a su cámara especial la cámara de los secretos. Excepto por la entrada oculta, hasta ahora no parecía haber nada especial. Pero tenía que haber algo que pudieras encontrar con astucia y determinación. Ahora mismo su entrenamiento para poder defenderse adecuadamente tenía prioridad y no podía repetir más de un día. El giratiempo simplemente no podía hacer eso. Pero explorar la cámara de los secretos y recolectar el basilisco para obtener ingredientes para pociones era algo que realmente quería hacer antes de que terminara el año. Esperaba que una serpiente de ese tamaño le trajera millones de galeones y no era alguien que malgastara oro fácilmente. No cuando conocía bien la pobreza. Y muchas cosas se hicieron posibles si tenías el oro para pagarlas. Sin mencionar que nadie necesitaría saber sobre su fuente de oro. Después de todo, abrir otra bóveda a su nombre fue fácil. A los goblins ciertamente no les importaba mientras pudiera pagar la tarifa anual de sus bóvedas. Harry sintió que su mano se cerraba alrededor de la snitch, muy por delante de Cedric Diggory. Sintió que una amplia sonrisa se extendía por su rostro. Sí, tenían. Finalmente lo hizo. Habían ganado la copa de Quidditch. Sostuvo el balón dorado en alto sobre su cabeza en una pose de victoria que hizo que la sección de Gryffindor de las gradas vitoreara en voz alta. Vio que sus compañeros de equipo se acercaban y decidió que aterrizar podría ser una buena idea. Oliver parecía capaz de abrazarlo en el aire y hacerlo caer de su escoba. Una vez al año fue suficiente, muchas gracias. Logró aterrizar antes de ser derribado por Fred y George, quienes le revolvieron el cabello y gritaron como lo habían hecho. La mejor parte fue cuando las chicas cazadoras besaron indiscriminadamente a todos sus compañeros masculinos en los labios. Harry estaba seguro de que no era el único con una sonrisa tonta en su rostro después de eso. Realmente no podía pensar en nada mejor que ser besado por 3 hermosas chicas. Esto sería un recuerdo fantástico para su patronus. Y por esta noche no había tiempo de repetición. Esta noche era tiempo de fiesta. Las noches siguientes bajaría a la cámara y se ocuparía de conseguir las partes valiosas del basilisco. Harry estaba en la casa de los gritos mirando a Sirius Black. ¿Por qué? Quiero saber la razón por la que lo hiciste, exigió, apuntando su varita al fugitivo. Habían seguido al perro negro hasta el pasaje debajo del sauce boxeador, cuando había arrastrado a Ron, que acababa de encontrar a Scabies en la cabaña de Hagrid cuando habían estado allí para visitarlo porque
Era el día de la apelación de Bupeak y probablemente la ejecución. Harry había hecho de la vida de Malfoy un infierno por provocar la situación. Tener una coartada férrea fue muy divertido. El rubio nunca lo vio venir. Y, aunque Snape obstinadamente declaró que Harry tenía algo que ver con eso, no había ninguna prueba ya que Harry siempre había estado en otro lugar con testigos. Black pareció sorprendido por la demanda. Sí, no te habían dicho la verdad. Te la habían ocultado. Black dijo con voz áspera. ¿Qué verdad? Que traicionaste a mis padres al revelar su ubicación a Voldemort. Harry preguntó enojado. No, que ni siquiera tuve un juicio, ni justo ni injusto. Ni siquiera un juicio. Ficticio para el supuesto segundo al mando de Voldemort. Black rió locamente. Interesante. Muestra lo corruptos que son. Pero todavía estoy esperándola. ¿Verdad? Debes saber que soy completamente competente en la voladura de maleficios, corte de maldiciones y maldiciones que rompen huesos. No pensarías lo que puedes encontrar en el dada sección. Espetó Harry. En serio. Eso es impresionante para un mago de 13 años. Bueno, no. Vine aquí para matarte, Harry. Vine por otra persona. Dijo el negro. ¿Ese alguien no sería por casualidad Peter Pettigrew? Preguntó Harry, sorprendiendo a los demás. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Black preguntó claramente sorprendido e impresionado. El mapa del merodeador. Mostraba a Pettigrew en una noche. Debe haberse dado cuenta de que yo lo tenía, porque desapareció poco después. No hice la conexión hasta que arrastraste a Ron al interior del túnel. Quería saber dónde estabas. Lo tomó, así que le eché un vistazo y, para mi sorpresa, había otro punto etiquetado como Peter Pettigrew. Ahora habla por fin, exclamó Harry con impaciencia. Peter es una rata animada. Era el guardián del secreto. Cambiamos, pensando que era un complot genial para engañar a Voldemort. Convencí a James y Lily de que el engaño agregaría otra capa de protección a su alrededor. Y lo habría hecho si él no lo hubiera hecho. No ha sido un mortífago. Cuando vi tu casa destruida me di cuenta de lo que Peter había hecho, de lo que yo había hecho. Solo quería vengarme en ese momento porque Hagrid no me dejó llevarte, Harry. Incluso si yo era tu padrino. Lo perdí en ese momento. Localicé a Peter, pero él me golpeó con un encantamiento de alegría dominado y arrasó la calle con un segundo, varita escondida, matando a los muggles en el proceso. Se cortó. Su propio dedo se transformó y escapó a través de las alcantarillas que había abierto, dijo Black. ¿Estás dispuesto a testificar eso bajo Veritaserum? Preguntó Harry, sorprendiendo a Ron y Hermione. De inmediato. Nunca llegué a contar mi versión de la historia, simplemente me llevaron a Azkaban. Black dijo sin dudarlo. Bien, te creo por ahora. Vayamos al castillo, entreguemos a Pettigrew. Al DMLE limpie su nombre, dijo Harry. No te crees ese montón de tonterías, ¿verdad, Harry? Preguntó Ron. ¿Cómo podrías caber ser Pettigrew? Fácil. La rata es demasiado vieja para ser una rata de jardín. Normal. La investigué después de que el asistente de Magical Menagerie dijera que las ratas normalmente viven 3 años como máximo. ¿Sabes? Tiene más de 6 años, por lo que pude determinar. Probablemente más tiempo, pero no sé cuándo fue a tu familia, Ron. Primero pensé que era demasiado vago para mostrar sus poderes mágicos, pero luego sospeché más. Y es fácil de probar. Solo manténlo afuera, Ron. Lo obligaré a volver a su forma humana, dijo Harry. Pero ese es un hechizo de 5º año, Harry. Hermione habló. Y aprendí mucho este año. Desde que descubrí que Sirius Black me perseguía, busqué todo lo que se me ocurrió que podía ayudarme a mantenerme con vida. La calidad de mi tarea sufrió un poco por eso, pero estuvo bien, valió la pena. Y supe que existía la posibilidad de que mi padre y sus amigos fueran animagos después de que el profesor Lupin llamara a mí. Patronus Pronxi me había dicho antes que era el apodo de mi papá. Dijo Harry. Ron parecía estupefacto. ¿Cuándo hiciste eso? Preguntó. Principalmente temprano en las mañanas después de mis carreras matutinas. No. Había nadie en la biblioteca entonces y practiqué cuando tú y Hermione tuvieron una de sus peleas, las cuales fueron numerosas este año. Harry agregó una ocurrencia. Tardía. De ninguna manera hablaría de tener un giratiempo. Fueron interrumpidos por el profesor Lupin irrumpiendo en la choza. Así que el memorando improvisado en un avión de papel de Harry había llegado. Hola, profesor. Llega justo a tiempo para ver al traidor siendo desenmascarado. Harry dijo sonriendo y disparó el hechizo a Scabbers que estaba tratando de alejarse de Ron. Scabbers se convirtió en Peter Pettigrew. Estupefacto, encarcelado, petrificus totalus. Harry gritó en rápida sucesión y Peter neutralizó efectivamente. Wow, Harry. Fue un trabajo increíble. No sabía que eras tan rápido. Lupin lo elogió. Gracias, profesor. Harry dijo sonriendo, luego recordó algo. Recordaste. Haber tomado tu poción. ¿Sabes qué día es hoy? No. Mierda, no. Tienes razón, Harry. Saca a los demás rápido. Sirius, hablaremos. Mañana. Lupin dijo horrorizado y con urgencia y asintió. Harry le arrojó un vial con una poción que se parecía notablemente a acónito. Lupin lo atrapó. Lo preparé siguiendo las instrucciones que encontré en la poción. Sin embargo, no. Tuve la oportunidad de probarlo. Parece que debería hacerlo. Tal vez funcione, pero no. Me gustaría arriesgarme. Dijo Harry. Gracias, Harry. Espero que funcione, pero aún así me quedaré aquí. Es más seguro. Lupin dijo y bebió el vial, temblando. ¿Sabe cómo el que preparó sabias? Harry asintió y luego gritó a Pettigrew mientras Sirius ayudaba a Ron. Estaban fuera de la sala principal y Harry cerró la puerta detrás de ellos con el hechizo de bloqueo más fuerte que conocía. ¿Lo sabías, Harry? Preguntó Hermione sorprendida. Sí, por supuesto que lo hice. Lo descubrí poco después de que Snape lo sustituyera. En nada. Quiero decir, ya tenía muchas pistas, pero eso fue como ser golpeado. Con un mazo. El imbécil lo hizo a propósito. Harry gruñó. Decidí que no se podía confiar en él para que no intentara nada contra el profesor Lupin, así que decidí aprender a preparar esa poción. ¿De qué diablos están hablando ustedes dos? Ron exigió saber. Lenguaje Ronald. Hermione lo amonestó. Acababan de llegar a la entrada del sauce boxeador y Harry inmovilizó el árbol. Para poder salir. Rápido, tenemos que llevar a Pettigrew al castillo de Dumbledore. Dijo Hermione. No, vamos con el profesor Flitwick. Llamaremos al jefe del DMLE aquí para que tome nuestras declaraciones y dejaremos que el director venga allí también. Dijo. Harry. Preguntó Hermione confundida. ¿Por qué no la oficina del profesor Dumbledore? Porque Harry no quiere que se manipule nada antes de que se documenten todas las declaraciones. Y tengo que estar de acuerdo con él. Si bien es posible que Dumbledore no me haya enviado a Azkaban él mismo, descuidó la justicia al no forzar un juicio para que yo sea dado. Así que no arriesgaré nada hasta que tenga a Amelia Bones aquí. Ella es probablemente la única con una buena cabeza sobre sus hombros en una de las posiciones del liderazgo del ministerio. Sirius estuvo de acuerdo con Harry. ¿Cómo? Lo supiste. Miró a Harry. Investiga. Quería saber todo sobre ti para estar mejor preparado cuando tuviera que enfrentarte. En ese momento todavía creía que eras un bastardo traidor y que me perseguías. Pero cuanto más descubría, más me convencía. No tiene ningún sentido. Los magos realmente carecen de sentido común. Quiero decir, en serio, una túnica salvada por un hechizo tan poderoso que mató a 13 muggles y al mago que vestía la túnica. Eso es imposible. Harry se burló. Agrega eso que encontré a Pettigrew en el mapa del merodeador unas cuantas veces y tenía todas las pruebas que necesitaba para saber que algo era más que sospechoso. Eres inteligente como tu madre, Harry. Y estoy muy contenta de que lo seas. Dijo Black, sonriendo. Fueron sorprendidos por un escalofrío en el aire. Mierda, dementores. Negro sacado a relucir. Harry se concentró en la sensación de tener una verdadera familia. Posiblemente con su padrino que había descubierto que era inocente. Espectro Patronum. Harry gritó y un ciervo plateado brillante salió disparado, corriendo hacia los dementores, ahuyentándolos a todos, a los 100 que estaban tratando de arrinconarlos, lejos. Los ojos de Hermione, Ron y Black estaban muy abiertos y sus mandíbulas se abrieron al ver esta demostración de poder. Puedes hacer un Patronus corpóreo, Harry. Eso es magia inmensamente avanzada. Hermione dijo asombrada. Sabía que le habías pedido ayuda al profesor Lupin, pero no sabía que habías dominado completamente el hechizo. Eso fue increíble, cachorro. Dijo Black, radiante de emoción. Era eso orgullo. Harry. No estaba seguro. Cachorro. En cambio, preguntó un poco sin aliento. Bueno, así es como te llamaba cuando eras un bebé. Supongo que sé. Quedó. Black admitió tímidamente. ¿Cómo que me gusta? Murmuró Harry. Sirius sonrió felizmente.
Fue un poco ridículo como el ministro trató de esconder todo debajo de la alfombra. Solo la furia ardiente de Harry, quien claramente le dijo al hombre lo que pensaba sobre su renuncia a aceptar que el ministerio había cometido un error en el pasado, hizo que el hombre cediera. Después de todo, tener al niño que vivió y viviera tuvo suficiente influir en el público para conseguirlo a despedir. Contra él no fue inteligente. Y Harry mostró claramente que estaba listo para usar su nombre para llegar a ese punto si su inocente padrino no era absuelto públicamente de todos los cargos y se le otorgaba la custodia como sus padres querían. Dumbledore también tuvo la sensación de lo enojado que estaba el chico con la situación actual de su hogar. Harry no cedía en el tema de dejar a los Dursley para siempre. Todas las ventanas temblaron, el aire se calentó y las cosas cayeron de los estantes de la habitación cuando Harry casi perdió el control total sobre sus emociones. Era solo otra señal de cuán poderoso era este chico y qué tipo de potencial tenía. Al final cedió como el ministro para no perder del todo la confianza del chico. Necesitaba poder guiar al chico para que no siguiera él camino de Tom Riddle. Hacía tiempo que Harry se había dado cuenta de que Dumbledore tenía su propia agenda y se metía en su vida con demasiada frecuencia y le ocultaba demasiadas cosas. Pero el hombre que intentaba negarle lo único que deseaba, más que cualquier otra cosa, lo único que debería haber tenido toda su vida, una familia que lo amaba y se preocupaba por él, no lo aceptaría sin resistencia. Su magia reaccionó en consecuencia. Harry sabía que era capaz de hacer una magia excepcional si ponía toda su mente en ello y sus emociones solo alimentaban eso. Su patrón fue la prueba más impresionante de ello. Fallo, el idiota, trató de volver al lado bueno de Harry, pero el chico solo hizo una pregunta: ¿por qué no eliminaron a los dementores después de que casi me matan durante el primer partido de Quidditch del año escolar? Cayó al ministro rápidamente. Era difícil dar una respuesta satisfactoria, especialmente cuando la verdad de un gran error cometido por él ministerio había salido a la luz ahora. No darle un juicio a Black resultaría en un gran dolor de cabeza para él y podría estar feliz si al final siguiera siendo ministro. No había pensado que el hombre podría haber sido inocente. Nadie lo había hecho, pero, de nuevo, nadie había investigado adecuadamente y Crouch había enviado a Black Azkaban pocas horas después de su captura. Era realmente injusto que ahora se llevara la peor parte de la indignación pública que seguramente vendría. Ron y Hermione solo habían mirado con una mezcla de asombro, horror y orgullo la exhibición que hizo Harry. ¿Cómo había logrado su amigo maniobrar al ministro de magia y al profesor Dumbledore a tal posición? Su demostración de magia pura también fue asombrosa. Pero ambos sabían que si había un tema que podía hacer que Harry rompiera era su ubicación con los Dursley y los adultos que no tomaban en serio sus quejas sobre ellos. Ambos habían hablado sobre sus sospechas de que Harry había sido abusado allí cuando él no había estado presente, pero que Harry lo confirmara así, que estaba furioso, era algo aterrador. Harry sonrió al leer los titulares del diario El Profeta. Sirius fue liberado y recibió una compensación por haber estado encarcelado ilegalmente durante 12 años sin juicio. Barty Crouch había recibido el mayor golpe. Se había visto obligado a retirarse de su puesto en el ministerio porque Fudge se aferraba desesperadamente a su puesto. De alguna manera, había sobrevivido a los golpes masivos contra su manejo de la situación. Pero un lío público más y se iría. No es que a Harry le importara. El hombre era estúpido e incompetente. Había alternativas mucho mejores para el puesto. Harry también había usado el caos de la noche anterior para poner un pequeño e ingenioso hechizo sobre Snape. No dudaba que el hombre trataría de contarle los frijoles a Lupin. No había pasado nada, pero con el odio que Snape tenía por todo lo relacionado con los merodeadores, Harry no quería correr riesgos. Había encontrado un hechizo en uno de los libros que había comprado en Nocturnal y el verano pasado. Hacía que una persona fuera incapaz de contar cierto secreto. Algo así como una variedad del encanto Fidelius. Solo relacionado con un secreto. Después de todo, los magos eran estúpidos y si nadie señalaba que Lupin era un hombre lobo, nadie se enteraría, lo que significaba que su maestro de hada favorito podría regresar el próximo año. Y el hechizo afortunadamente incluía escribir el secreto. Estaba seguro de que Snape y Dumbledore habían intentado romperlo, pero era imposible. Este hechizo solo se rompía si el lanzador moría o si él mismo levantaba el hechizo. Después de todo, no era realmente peligroso usar el hechizo. Como amaba su tiempo. Sabía que no se quedaría sin un perro guardián, por lo que había retrocedido 6 horas en el tiempo para hacer algunas cosas importantes que nadie necesitaba saber. Lo primero había sido rescatar a Buckbeak y esconderlo en un invernadero que se iba a renovar por una noche. Luego, cuando todo el mundo estaba ocupado interrogando a Sirius en la oficina de Flitwick, se coló en la oficina de Dumbledore bajo su capa de invisibilidad y buscó algo sobre su familia, los planes de Dumbledore y libros raros. Con la forma en que el anciano lo había manipulado, no había razón para abstenerse de hacerlo. Había encontrado más de lo que había estimado. Fue un gran placer que todos los retratos de los antiguos directores hubieran salido. Probablemente escuchando la discusión que se desarrollaba en la oficina de Flitwick. Usó un hechizo para decirle que cosas no le pertenecían a Dumbledore y sí. Había algunas que le pertenecían a él. Los libros de la colección privada de Potter fueron las primeras cosas que se llevó con él en una bolsa sin fondo que había comprado en Florisian Blocks el verano pasado. Podía contener 5 veces el contenido normal. Luego estaban algunos artículos mágicos que pertenecían a su familia. Si bien sabía que Dumbledore sabía que habían desaparecido, no podría decir nada. Estas cosas pertenecían a Harry y nunca deberían haberlo hecho. Sido tomado de él. Luego destruyó los instrumentos de seguimiento en él escritorio del hombre. Solo necesitaba desvanecer todo rastro de su sangre. Después de 2 horas, que sabía que tenía, ya que Dumbledore estaba ocupado con Fallo, Sirius y Madame Bones hasta que en 3 horas regresaría a su oficina. No había forma de configurarlos de nuevo sin una muestra fresca de sangre de Harry. Que no conseguiría. Ese era otro hechizo que había encontrado. La sangre era una poderosa fuente mágica y usar la sangre de alguien en un ritual de magia oscura podría tener graves consecuencias para la persona cuya sangre se usó. Harry no quería eso en absoluto. No, finalmente estaba rompiendo el control de Dumbledore. Ya había mostrado parte de su mano y, si quería que lo dejaran solo, necesitaba asegurarse de que cuando se revelara su mano restante fuera la más fuerte de la mesa. Dumbledore sospecharía del sintonizador de tiempo tarde o temprano. Estaba seguro, pero no sería capaz de probarlo. Se suponía que copiar objetos ministeriales era imposible, especialmente algo tan complejo como un giratiempo. Pero, ¿quién dijo que solo porque la gente decía que era imposible que tenía que ser verdad? No, había magia que no era comúnmente conocida y Harry haría lo que pudiera para usar ese tipo de magia a su favor. Como una ocurrencia tardía, también se llevó el resto de la colección privada de libros. Si pudiera encontrar a los propietarios legítimos, devolvería los libros de forma anónima después de hacer una copia para sí mismo. Pero esto haría más difícil saber quién había estado detrás del robo y permitiría que Harry tuviera más tiempo para prepararse para la inevitable confrontación. Dumbledore estaba enojado. Cuando había regresado del interrogatorio, no había podido pensar en más que en cómo evitar que su control sobre Harry se desvaneciera aún más. No había esperado que el chico mostrara tal poder. Y el idiota de Fallo había hecho todo lo posible para no enojar al chico lo suficiente como para hablar públicamente en su contra. Eso le habría costado a Fallo su trabajo. Harry se mudaría con Sirius, un hombre conocido por no ser controlado por nadie. Lo único para lo que su herencia negra era buena. En los ojos de Sirius. No, la única persona a la que Sirius había seguido voluntariamente había sido James Potter, pero estaba muerto y Sirius haría todo lo que estuviera a su alcance para mantener feliz y seguro al hijo de James. Y los Dursley claramente no eran el lugar donde eso podía lograrse. Ahora, después de una noche de sueño, casualmente había echado un vistazo a sus instrumentos de plata y se había dado cuenta de que la mayoría de ellos se habían quedado en silencio. No se hay humo de ellos, no hay sonidos de giro, nada. Rápidamente hizo algunos hechizos de detección y descubrió que todos los rastros de la sangre que le había quitado a Harry cuando era un bebé habían desaparecido. Irreemplazablemente desaparecidos. Ya no tenía posibilidad de rastrear a Harry. Ninguna posibilidad de extraer su magia como lo había hecho durante su infancia. Para mantener los arrebatos mágicos accidentales al mínimo. De lo contrario, los Dursley habían muerto para cuando Harry cumplió 6 años por la forma en que trataron al niño. ¿Cómo pudo pasar esto? La única vez que había estado fuera de su oficina había sido cuando tuvo lugar el interrogatorio de Sirius. Y nadie sabía para qué servían los instrumentos. Ni siquiera sabías que tenía una mejor comprensión de las artes oscuras que cualquier otro de los profesores. Aquí. Tendría que investigar esto más de cerca. Así que su primera acción fue pedir los retratos de los antiguos directores, pero no habían visto a nadie aquí desde que se fue a la oficina del profesor Flitwick. Aunque habían estado allí y escuchado la discusión y no habían estado aquí. Rápidamente revisó sus otras cosas por si faltaba algo y, para su horror, toda la colección de libros que guardaba en su escondite secreto había desaparecido.
Había tomado cosas que encontró valiosas de muchas familias que habían muerto en la última guerra y de esos huérfanos que no podían saber sobre los tesoros de sus familias. Si alguien preguntaba dónde habían ido a parar los libros y objetos raros, la respuesta más lógica era los mortífagos y Voldemort. Fue perfecto para él aprender secretos familiares y magias familiares. Pero ahora su preciosa colección había desaparecido sin dejar rastro del intruso. No había ninguna firma mágica que pudiera rastrear, ningún indicio de entrada forzada. Entonces, solo alguien que supiera su contraseña podía ingresar y eso significaba que los maestros, ningún estudiante, sabía la contraseña, excepto Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, ya que habían estado aquí por un corto tiempo después de que terminó el interrogatorio para intentar que Harry aceptara volver con los Dursley incluso si Sirius estaba libre. Quizás la sangre desaparecida había sido causada por el estallido mágico de Harry. No era raro que la sangre llegara a su dueño legítimo, incluso después de 13 años, la sangre de Harry reconocería su magia y con la gran cantidad de magia que arremetía, era completamente posible que la magia de Harry hubiera visto los objetos que usaban su sangre como peligrosos. Para Harry, lo había desvanecido. Pero, ¿quién podría haber tomado los libros y objetos? Nadie había estado aquí y los hechizos de desilusión siempre estaban desactivados por las protecciones de la puerta. Tendría que pensar en esto un poco más. Harry se sentó en el compartimiento que él, Hermione, Ron y Neville compartían. En el expreso de Hogwarts. Gracias a que Harry siempre se asoció con Neville. Mientras Ron y Hermione discutían, había comenzado una nueva amistad con él. Chico algo torpe. Harry no se había dado cuenta antes, pero si lograbas darle algo de confianza a Neville, no era tan malo en la magia. Era un puro prodigio en herbología. Y descubrir que usó la vieja varita de su padre hizo que Harry le dijera a Neville que fuera a Ollivanders, si era necesario sin que su autoritaria abuela lo supiera, y obtuviera su propia varita para alcanzar su máximo potencial. Le había dicho a Neville lo que Ollivander le había dicho cuando compró su varita. La varita. Elige al mago, no al revés. Neville dijo que lo haría. Había ahorrado mucho de su bolsillo y tenía más que suficiente para conseguir uno, sin mencionar su bóveda de confianza en Gringotts. Gracias a Neville, Harry sabía mucho más sobre cómo funcionaba el mundo mágico. La abuela de Neville se sentó como regente del asiento del Longbottom, hasta que Neville alcanzó la mayoría de edad. Pensar que lo que les había pasado a los padres de Neville era horrible. De alguna manera podía entender por qué Neville no hablaba de eso libremente. Pensar que tus padres aún estaban vivos, pero no te reconocieron. Así que Harry empezó a animar a Neville en sus clases y excepto en pociones hubo una mejora notable en sus notas. Ahora tenía buenos pases en encantamientos, dada y transformaciones, los 3 temas de la varita. Todavía no era nada realmente impresionante, pero para Neville, que siempre había tenido problemas para hacer bien los hechizos, era fantástico. Harry se preguntó cuánto sería capaz de mejorar Neville con su propia varita. Hermione y Ron habían llegado a una tregua por el asunto de Sabes. Después de que Sirius explicara cómo Cruikshanks había tratado de ayudarlo a conseguir a Peter. Cruikshanks era un gato muy inteligente. Inmediatamente se dio cuenta de que Sabes no era una rata de verdad. En opinión de Harry, eso explicaba incluso por qué había saltado sobre Ron en el Magical Menagerie. Bueno, Harry ya sabía lo que le regalarían a Ron en Navidad del próximo año. Después de todo, estaba bastante oprimido por no tener más una mascota y los Weasley realmente no podían permitirse comprarle una nueva. Ron recibiría una lechuza para Navidad. Los resultados de fin de año habían sido una gran sorpresa para Ron y Hermione no se habían dado cuenta de lo mucho que había mejorado Harry. El año pasado, Harry había llegado segundo en general, justo detrás de Hermione. Eso nunca antes había sucedido. Harry sabía que si se hubiera concentrado más en la teoría habría podido superar a Hermione, pero no le importaba mucho ser el mejor. Lo que contaba era que podía hacer todos los hechizos que quería y tenía una buena comprensión de cómo funcionaban. No necesitaba saber cada pequeño detalle y no necesitaba aprender el libro de memoria. Aunque Hermione se había dado cuenta de que no podía seguir como lo había hecho y le había devuelto el giratiempo. Ron se había quejado de que no se lo habían dicho, pero Hermione dijo que había prometido no decírselo a nadie. Su reacción a la reacción de Harry a la revelación fue divertida. Escena retrospectiva. Hermione entró en la sala común de Gryffindor a través del agujero del retrato y se sentó en un sillón junto a los que ocupaban Harry y Ron. Parecía aliviada. ¿Qué pasó, Hermione? Preguntó Ron con curiosidad. Acabo de decirle a la profesora MC Gonagal que dejaría los estudios Muggles para el próximo año. Simplemente no puedo soportar más la tensión. Ella dijo. Bien por ti. Entonces entregaste tu dispositivo para repetir el tiempo también. Preguntó Harry. ¿Cómo sabes eso, Harry? Preguntó sorprendida. Bastante simple. No te perdiste ninguna de tus clases, excepto aquella en la que Malfoy te molestó. Así que tenías que tener una manera de estar en dos lugares a la vez. No encontré nada sobre la habilidad de clonarte a ti mismo, así que la única posibilidad estaba manipulando el tiempo. No sé qué usaste exactamente, pero como estudiante de tercer año no serías capaz de usar un hechizo lo suficientemente poderoso como para permitirte eso. Así que la única forma restante es algún tipo de dispositivo o poción. Y acéptalo, Snape nunca perdería el tiempo preparando una poción como esa para los estudiantes. Dijo Harry. ¿Desde cuándo eres tan inteligente, Harry? Preguntó Ron impresionado. ¿Y por qué no me dijiste? Siempre fui inteligente, simplemente no actuaba como tal la mayor parte del tiempo. Supongo que es un mal hábito. Y no te lo dije porque me di cuenta de que debía ser muy secreto si Hermione siempre cambiaba de tema. Déjame adivinar, tenías que prometer no abusar de lo que obtuvieras y no decírselo a nadie para evitar que otros se pusieran celosos. Dijo Harry. Tienes razón, Harry. Lo obtuve a principios de año de la profesora. MC Gonagal tenía que prometerte exactamente eso. Es peligroso jugar con el tiempo. Nadie puede verte. Podría tener consecuencias masivas. Los magos han matado a su yo futuro o pasado jugando con el tiempo. Ella confirmó pareciendo impresionada de que él hubiera concluido todo eso por su cuenta. Tanto ella como Ron recibieron el mensaje subyacente de que los Dursley le habían inculcado a Harry que no podía mostrar su inteligencia. Final de retrospectiva. Eso es todo. Espero que les haya gustado la historia. Los 4 pasaron el resto del viaje jugando a las cartas, leyendo, principalmente a Hermione, y discutiendo planes para el verano. Harry estaba ansioso por dejar a los Dursley para siempre. Se mudaría con Sirius. Había recibido una carta que le decía que Sirius estaría en la estación para recogerlo. Todavía no sabía dónde vivirían, pero eso era secundario. Siempre y cuando nunca tuviera que volver a ver a los Dursley, podría lidiar con casi todo. Y ahora tenía 2 meses por delante en los que podía continuar con sus preparativos. Tenía muchos libros para leer, sí. Era necesario usando su sintonizador de tiempo. Estaría listo cuando Voldemort regresara y encontraría una manera de vengarse de Dumbledore por todo el dolor que le había hecho pasar a Harry. Después de todo, no había nada que Harry no pudiera hacer si realmente se lo proponía.